Buenas tardes muchachos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar entonces con la clase de lenguaje y comunicación. En esta ocasión vamos a tener los textos narrativos. Estos textos narrativos cuentan hechos y acciones posibles o imaginarios. Es decir, puede ser que haya pasado o como simplemente no haya pasado y se esté imaginando y se esté inventando la trama o la narración. Que ocurre en un lugar y tiene un orden en el tiempo. Okay, hay una secuencia cronológica que quiere decir, como dice aquí, unas cosas ocurren primero, otras después y otras al final. En todas las narraciones hay personajes que participan en los hechos, hablan o realizan las acciones, pero también tenemos un espacio o un ambiente que es el que nos va a decir dónde se está desenvolviendo todos los hechos, ¿verdad? Este tipo de textos, quiero que sepan, es de lo que hemos trabajado siempre, que mando los viernes a hacer cuentos. Y cuando te hablo de imaginación, es porque precisamente de allí sale. Son textos creativos, son narrativos, sale de la imaginación, de tu ingenio, ¿sí? Pueden ser unos que te hayan pasado, o como puede ser que no, o que te pasaron y tú le anexaste algo más, le pusiste algo de fantasía al texto. Eso es importantísimo porque estos textos te ayudan a como hacer ese ejercicio de la niñez. Esto invita siempre a que nosotros adultos sigamos siendo niños al imaginar cosas que no existen y darle un matiz de mucha fantasía. Vamos a continuar. Aquí te muestro la estructura con los elementos. Aquí dice texto narrativo. Sus elementos son, dice el narrador. Hay textos que son digitales o que son contados por otros, que existe el narrador, o cuando están en los libros, que hay esa persona, ese narrador es el que va echando el cuento de todo lo que está pasando allí. Tenemos los personajes, importantísimos, y aquí los clasifican en el protagonista, el antagonista, que es el enemigo del protagonista, y los secundarios, que son los demás que están allí. ¿Ok? El espacio, que es el ambiente, y tenemos el tiempo, como te dije, la secuencia, unas cosas que pasan antes, primero, otras después y otras al final. Ese es el tiempo. Ahora, ¿qué cuentan estos textos narrativos? Una secuencia de hechos que reciben el nombre de argumentos, ¿ok? Y esta tiene tres partes. Estos argumentos o estos hechos tienen tres partes. El inicio, cuando estás iniciando el cuento, obviamente, que no hay ningún problema allí. El nudo es donde se da el hecho más importante del cuento o del texto narrativo, y el desenlace, que sería el final como tal. La estructura de los textos narrativos. En esta estructura se habla generalmente de esa parte importante que son el inicio, el nudo y el desenlace. Como te decía, en el inicio se introduce lo que va a suceder, presentar los personajes, el tiempo y el espacio donde suceden los hechos. En el nudo o problema describe lo que sucede en la historia, y en el desenlace final nos cuenta cómo termina el acontecimiento. Muchas veces puede pasar que sea feliz o que no sea tan feliz a ese final, ¿sí? Generalmente con la fantasía que le metemos y lo que nos gusta hacer, pues es que todos los personajes terminen felices. ¿Cómo se organiza un texto narrativo? Aquí tenemos la presentación. Presentación de los personajes en un espacio y tiempo determinado. Había una vez una mota de polvo tan sola, que se aburría en casa de la señora rica. Ah, mira, ahí está la introducción, la presentación. El nudo, aquí está un ejemplo, que es el desarrollo del acontecimiento. Y voló hasta la casa de una señora pobre. Ahí está el nudo. Ahí está, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué puede pasar allí? Y al final, el desenlace, que es el final del relato, y fue feliz allí porque se reunió con sus amigos o con otra mota que había conocido, X. ¿Sí? Así se va haciendo los cuentos. Continuemos. Ahora, el ambiente, es importante que veas que el ambiente es el espacio donde ocurre la acción. Y tenemos ambientes que son exterior, físico o geográfico. Tenemos habitación o una casa o un país. Esos hechos pueden pasar en un viaje de aventura a la selva, del mar, diferentes geografías, ¿ok? Puede ser en una laguna, en un parque, en una, como te digo, en la frontera, en los límites de Venezuela. Es decir, que puede pasar en cualquier espacio. También están los ambientes interiores o psicológicos, que son los que tienes en la mente. Ocurre en la mente del personaje, un sueño o un recuerdo.
¿Okay? Puede pasar esos hechos que se dan mientras la persona está durmiendo, las cosas que pasaron allí, lo que se imaginó. Bien, ahora también tenemos el tiempo de la historia, como te decía, de esa secuencia de los hechos que pasan. Ahí te habla del pasado, el presente, el futuro y el circular. En el pasado dice que una acción ocurre en tiempo anterior, ¿ok? Algo que ya pasó. En el presente, acción ocurre tiempo presente, ocurre en el mismo momento, eso está pasando, ese hecho allí. En el futuro es lo que ocurrirá, que no ha llegado, y el circular es que el final de la historia se empalma con el principio, es decir, tiene mucha relación con lo que pasó al principio de la historia. Bien, estos textos narrativos, por supuesto, están ligados íntimamente con lo que es los géneros literarios, ¿ok? Y estos tipos de textos narrativos son los cuentos, ¿ok? Que ya conocemos, las leyendas, así como el cuento. Ese cuento podría ser el cuento de Jaimito, un cuento que no son de chistes nada más, sino que un cuento no sé, La Casa de Papel. Podemos tener la leyenda aquí en Venezuela que sería La Llorona, El Silbón. Tenemos fábulas que recuerden que de ambos lo hemos hablado y hemos trabajado con las fábulas que tienen como personajes los animales que son humanizados. Tenemos los tres cerditos, tenemos la zorra o el conejo y la tortuga, o sea, tenemos muchos allí. Tenemos mitos, ¿okay? Que son sucesos maravillosos sobre el origen de las cosas, y tenemos las novelas. Aquí en Venezuela tenemos 100 años de soledad, tenemos Cuentos de Mamá Blanca, tenemos muchas novelas que se pueden traer. Claro, tienen que ver también con esas novelas que vemos en la televisión. A veces son una parte dramática y todo el asunto. Esta parte sería más literaria como tal. En fin, estos textos narrativos te ayudan a tener creatividad y a narrar los hechos como tal. Hay otros tipos de textos narrativos que serían las noticias, las crónicas, pero ese tipo de cosas no son literarias, ¿ok? Esas ya tienen otro contexto que no lo vamos a trabajar en este caso. Bien. La actividad que te voy a mandar va a ser una infografía relacionada con los textos narrativos, ¿ok? Allí con la información que te di, ojo, con la información que te di vas a hacer la infografía. Aquí te estoy dando un ejemplo. Esta infografía que está acá ciertamente es de los textos narrativos, pero es muy amplia. Es muy amplia, tiene muchas cosas que no te he dicho, que no se ha trabajado. Entonces es mejor que trabajes con lo que te di, que ya es suficiente y es algo para tu nivel. Chévere. Dentro de un momentico te voy a colocar un video para también reforzar todo lo que te expliqué acá. Por los momentos, pues entonces la clase ha culminado por hoy. Espero que tengas feliz tarde y mañana tendremos un nuevo contacto. Chao.